Hola chicos, recuerden siempre hacer ejercicio. No olviden darle like y suscríbanse. Tenemos un tren de alta velocidad en reposo. Comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de 0.5 metros por segundo cuadrado. Nos piden la velocidad en kilómetros por hora que alcanza a los 3 minutos. Entonces es un tren que va a iniciar su recorrido. Supongamos que sale de la estación. Entonces nos dan la aceleración y nos piden la velocidad, pero a los 3 minutos de que partió. Entonces vemos que es un ejercicio del movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque va en línea recta y tiene una aceleración. En este caso vamos a resolver el ejercicio en metros por segundo y después vamos a pasar el resultado a kilómetros por hora. Entonces primero vamos a sacar los datos. Parte del reposo, dice en reposo, entonces la velocidad inicial v sub 0 es igual a 0. La aceleración 0.5 metros por segundo. Segundo cuadrado, recuerden, son unidades de aceleración, desplazamiento sobre el tiempo al cuadrado. Y nos dan esto, el tiempo, 3 minutos. Entonces el tiempo igual a 3 minutos. Como vamos a calcular en metros por segundo, entonces estos 3 minutos los voy a pasar a segundos. Yo sé que un segundo, bueno, un segundo no, un minuto tiene, ¿cuántos segundos? 60, ¿no? Es una regla de 3 simple. Un minuto tiene 60 segundos. Ahora, 3 minutos, ¿cuántos segundos tiene? Entonces, X será la multiplicación en diagonal, 3 por 60, y lo divido en el que queda, en 1. Entonces 6 por 3, 18. 180 segundos. Esto lo hice para que recordemos la regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque lo pudiésemos hacer simplemente con un cálculo mental. Si un minuto son 60 segundos, pues 60 por 3, 180 segundos. Entonces nos piden la velocidad. Recordemos de las ecuaciones de videos anteriores que la velocidad está definida como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces simplemente queda reemplazar. ¿Velocidad qué es? Velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. Más la aceleración. Entonces la aceleración 0.5 por el tiempo. Entonces el tiempo 180. Miremos las unidades. La aceleración metros sobre segundo cuadrado, bien. Y el tiempo en segundos, bien. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 0 más, bueno, 0,5 por 180, 90. ¿90 qué? Metros por segundo. Recuerden que la velocidad es espacio sobre tiempo. Pero tengo que pasar este 90 metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces, aplico una regla de 3 compuesta. Como quiero eliminar los metros y los quiero pasar a ¿qué? A kilómetros, entonces abajo coloco metros y arriba kilómetros. Y hago una relación, entonces yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros. Igual hago con el tiempo. Entonces, estos segundos los quiero eliminar, los dejo arriba. Y abajo, ¿qué quiero? Horas. Entonces hago una relación entre segundos y horas. Yo sé que una hora son 3600 segundos. Entonces, si resuelvo esto, me queda 90 por 3600. Esto me da 324.000 sobre 1000 por 1, 1000. Bueno, 1000, aquí sobra un 0. Y miremos en qué unidades nos va a quedar la respuesta. Yo tengo metros, que se cancela con metros.
segundos, que se cancela con segundos. Entonces la respuesta me queda en kilómetros sobre horas. 324 sobre 1000, eso 324.000 sobre 1000 será 324. Entonces mi respuesta es, a los 3 minutos el tren tiene una velocidad de 324 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, otro ejercicio sencillo. Bueno, a continuación tenemos el siguiente ejercicio. Calcula la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad de 216 kilómetros por hora si tarda 4 minutos en detenerse desde que acciona el freno. Entonces, imaginemos que esta es continuación del ejercicio anterior. Vamos a llegar a la estación, entonces debemos frenar. Entonces nos piden la aceleración que debemos aplicar o que se aplicó si el tren tardó 4 minutos en detenerse. Entonces vamos a sacar los datos del problema. La aceleración es lo que necesitamos. Vemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que pues nos piden aceleración y va en línea recta. Entonces dice que va a una velocidad de 216. ¿Velocidad qué? Esa es la velocidad inicial. 216 kilómetros por hora. Luego, si tarda 4 minutos en detenerse desde que acciona el freno. Entonces el tiempo será 4 minutos. Y la velocidad final, entonces antes de detenerse, entonces en el punto final se detiene, o sea que su velocidad será 0. Como veníamos realizando ejercicios en metros por segundo, vamos a pasar esto a metros por segundo. Entonces, una regla de 3, quiero eliminar kilómetros, los coloco en el denominador y lo quiero pasar a metros. Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Igual con horas, como está en el denominador, lo coloco en el numerador. Una hora, ¿cuántos segundos? 3600. Si hemos seguido los videos anteriores, vemos que esto ya se vuelve mecánico, se vuelve muy sencillo. Entonces, 216 por 1000, 216.000. Y en el denominador, 1 por 3600, 3600. Al realizar la división, me da 60. ¿60 qué? Entonces miremos, kilómetros y kilómetros se cancelan. Horas y horas se cancelan. Me queda metros por segundo. Metros sobre segundo, ¿listo? Entonces nos piden la aceleración. Entonces de las ecuaciones de videos anteriores sabemos que la aceleración es igual a la velocidad menos la velocidad inicial dividido en el tiempo. Queda reemplazar los datos. Entonces la aceleración será velocidad 0. Recuerden que se detiene. Recuerden que v es velocidad final. V sub 0 es velocidad inicial. Menos velocidad inicial 216 kilómetros por hora, que lo pasamos a metros por segundo y nos dio 60 metros por segundo. Dividido en el tiempo, como estamos en metros por segundo, el tiempo debe estar en segundos. Entonces, 4 minutos, ¿cuántos segundos son? Entonces yo sé que un minuto son 60 segundos, 6 por 4, 24, 240 segundos. O puedo pues aplicar la regla de 3 simple. Entonces 240. Ahora, 60 dividido en 240. Menos 60, ¿no? Entonces me da menos 0.25. ¿Y en qué unidades estamos trabajando? En metros y segundo. Recordemos que la aceleración tiene unidades de desplazamiento sobre tiempo al cuadrado. Entonces metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la respuesta, la aceleración, acá, esta es la que nos preguntaban, la aceleración será
menos 0,25 metros sobre segundo cuadrado. Pregunta, ¿por qué nos dio negativo? Entonces, nos dio negativo porque estoy desacelerando. Recuerden que el tren iba a 216 kilómetros por hora. El conductor aplica los frenos y en 4 minutos se detiene. Nos preguntaban qué aceleración se aplicó. Entonces, una desaceleración, ¿por qué? Porque es negativa, de 0,25 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Bueno, ahora bajamos del tren y tomamos nuestra bicicleta y tenemos la siguiente situación. Un ciclista que está en reposo comienza a pedalear hasta alcanzar los 16,6 kilómetros por hora en 6 minutos. Calcular la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos más. Entonces, pues la situación, me bajé del tren, tomé mi bicicleta y a los 6 minutos llevaba una velocidad de 16,6 kilómetros por hora. Nos piden la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos más. O sea que en el tiempo de 18,6 en 24 minutos me piden la distancia que recorrí. Entonces, para esto debo determinar primero que la aceleración del movimiento, ¿cierto? Porque yo no sé qué aceleración llevo, pero dice si continúa acelerando. Entonces, ese es un dato que necesito. Entonces, primero vamos a sacar los datos del problema. Entonces, un ciclista que está en reposo, entonces velocidad inicial es 0, está en reposo. Comienza a pedalear hasta alcanzar, este dato es un dato intermedio, entonces velocidad, digamos velocidad 1 es igual a 16,6 kilómetros por hora. Bueno, como estamos trabajando en metros por segundo, vamos a pasar esos kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces recordemos, multiplicamos por, entonces colocamos debajo los kilómetros, un kilómetro equivale a ¿qué? A 1000 metros. Luego vamos a quitar estas horas, las vamos a pasar a segundos, ¿no? Entonces 3600 segundos, una hora equivale a 3600 segundos. Luego hago la multiplicación, recordemos, multiplico de frente, 16,6 por 1000 y todo eso dividido en 3600. Entonces usted utiliza la calculadora y eso le da 4,61 metros por segundo. ¿Listo? Entonces el siguiente dato, esta velocidad 1 la alcanzó, entonces coloquemos tiempo 1 en 6 minutos. ¿Y 6 minutos cuántos segundos son? 6 por 6, 360, ¿no? 360 segundos. Calcular la distancia. Entonces, antes de calcular la distancia, voy a calcular la aceleración del movimiento. Entonces, digamos que si yo hago mi dibujo, tendría que, bueno, suponga que el ciclista está aquí en su bicicleta, inicia su recorrido, pero a los 6 minutos, entonces aquí a los 6 minutos, ya está mi ciclista con una velocidad de 4,61 metros por segundo. Entonces, de este punto acá, de este punto 0 al punto 1, yo puedo calcular la aceleración. Y como es aceleración constante, entonces va a ser la misma para todo el movimiento. De las ecuaciones que vimos en videos anteriores, yo sé que la aceleración es igual a ¿qué? La aceleración será velocidad menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Entonces, al despejar eso, velocidad, ¿cuánto es? Entonces, recordemos, estamos del punto 0 al punto 1, velocidad, la velocidad final, 4,61. Menos velocidad inicial, en el punto 0 la velocidad inicial es 0.
dividido en el tiempo. Entonces, ¿el tiempo de qué? De 0 a 1, o sea, 6 minutos, que son 360 segundos. Al resolver eso nos da que la aceleración es de 0.0128 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces ya conozco la aceleración de todo el trayecto. Simplemente me falta calcular la distancia recorrida. De acuerdo a las ecuaciones que vimos en videos anteriores, yo sé que la distancia se calcula como la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esto es lo mismo que un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tengamos en cuenta que acá nos dio la aceleración positiva. Entonces, cuando es positiva vamos acelerando. Entonces simplemente tenemos que reemplazar los datos. Entonces la posición o la distancia recorrida será velocidad inicial 0 por el tiempo. Ahora, ¿cuál tiempo? Entonces, en este vamos a calcular la posición, pero que la posición final. O sea, mi meta es esta. Digamos que esta es la llegada. ¿Sí? Bueno, ahí no alcanzo a escribir. Me disculpan por mis hermosos dibujos. Yo sé que dibujo excelente, pero pues ahí hacemos lo que podemos. Entonces, desde el punto inicial, desde donde partí hasta donde tengo que llegar, han pasado ¿cuánto? Entonces aquí nos dice, calcula la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos más. O sea que aquí hay 18. Entonces 18 y 6, 24. Entonces por 24. ¿24? No. ¿Por qué no? Porque 24 minutos. Pero debo pasar esos 24 minutos a segundos. ¿Cuántos segundos son? Entonces 24 por 60 nos da 1440. Entonces 1440. Recuerden siempre, en sus problemas siempre deben manejar las mismas unidades. Si usted empezó a trabajar en metros por segundo, todas las unidades, por ejemplo, las distancias deben estar en metros y los tiempos deben estar en segundos. ¿Listo? Más la aceleración que la acabamos de calcular, 0.0128 por el tiempo al cuadrado, 1440 al cuadrado, todo eso dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, al resolver eso, usted resuelve todo esto, sabe que esto le da 0. Y esta suma, el numerador me da 26.542. Bueno, aquí vamos a dibujar a Pepe. Pepe era el ciclista. Bueno, ahí ya entendieron la situación, ¿no? Simplemente hice ese diagrama para entender un poco más la situación. Entonces, digamos que Pepe ya se fue a descansar. Pepe está en la meta celebrando con su... Supongamos que era una competencia, entonces le dan su peluche, le dan su champaña. Bueno, entonces, aquí esto nos da en el numerador 26.542. Yo lo aproximé, sí, no nos da un número exacto, pero pues lo aproximé. Y tengo que dividir eso en 2. Al hacer la división me da 13.271. 13.271 metros. Entonces la respuesta será, la distancia total que recorrió Pepe fue de 13.271 metros. Y si yo lo quiero pasar a kilómetros, entonces, bueno, ¿dónde lo hago? Voy a borrar aquí a Pepe. Pepe ya está cansado de celebrar y se fue para su casa a descansar. Recordemos, cuando lleguemos a casa, nos quitamos nuestra ropa, la lavamos. Además de eso, nos bañamos muy bien, ¿sí? Así evitamos que se propague el virus. Entonces vamos a pasar este 3.271 metros a kilómetros.
13.271 metros a kilómetros. Entonces yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros. Yo tengo aquí esta relación. Entonces, ¿cuántos kilómetros son 13.271 metros? Entonces yo sé que X va a ser, multiplico en diagonal 13.271 por 1, pues me da lo mismo. Y después lo divido en el número que queda, en 1000. Entonces, 13.271 dividido en 1000, pues corro la coma 3 unidades, ¿no? 3 unidades a la izquierda. Entonces me da 13,27. 13,27 kilómetros. Y esa sería mi respuesta. Entonces veamos. En 18 y 6, en 24 minutos, recorrimos 13.271 kilómetros. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta las unidades. La respuesta nos dio en metros, pero nosotros podemos pasar de metros a kilómetros. Depende de lo que nos pida el problema. ¿Listo?